aquí estamos nuevamente en esta emisión del programa audiovisual Vox Populi Científico. Es un programa del Centro de Estudios de la región de Valparaíso, cuyo propósito es la promoción de las ciencias, tecnologías, el conocimiento y la innovación y la valoración del quehacer de los científicos de nuestra región. En la dirección, Manuel Tovar Leiva, presidente del CER Valparaíso, en la conducción quien les habla, Gonzalo Gutiérrez, periodista, y en la dirección de televisión, Marcelo Sagredo. Vox Populi Científico se transmite por las redes sociales, en Facebook Live a través de la página mstv.cl y por la página de Facebook CER Valparaíso. Agradecemos la acogida del Club Alemán de Valparaíso, donde nos encontramos, ubicado en Salvador Donoso 1373, que ofrece servicio de restaurante y dispone de amplios salones para eventos sociales y culturales en pleno centro de la ciudad Puerto. Hoy día nos encontramos con Viviana Barahona Leiva, que es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su especialidad es el desarrollo territorial en sistemas pastoriles y tecnologías para agricultura árida y semiáridas en zonas limitantes. Posee una vasta experiencia en el desarrollo de programa de transferencia tecnológica territorial en el secano mediterráneo, en el manejo conservacionista de suelos y agua para el secano, en la implementación de alternativas forrajeras sustentables, en predicción de sequía agrícola a nivel regional, utilizando redes neuronales artificiales y sensoramiento remoto. Con ella vamos a conversar junto a Manuel Tovar. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, hola. Para que recibamos aquí a Viviana. Gusto de saludarte, Gonzalo. Sí, hola, Viviana. Y quería empezar preguntándote lo siguiente. Fíjate que vemos que tú tienes 25 proyectos de investigación y más 15 publicaciones científicas. Entonces, bien relevante, digamos, tu trayectoria académica y científica, y por lo tanto surge la interrogante que cómo se inició esta vocación tuya del tema científico, digamos, en realidad. Sí, no los tengo en mi poder. He participado en muchos proyectos y entré a agronomía en la Católica Valparaíso y me gustaba mucho la naturaleza y en esos tiempos no había la diversidad de ofertas de carreras que hay ahora. Entonces me sentía atraída por la naturaleza, consideré que agronomía era el camino, pero el tema de la producción no era lo que más me gustaba la botánica, tenía una mente relacionadora, me gustaba entender por qué se caen las hojas, por qué la vaca se apega al ternero. Entonces fui derivando hacia una línea más de ganadería y específicamente de praderas naturales, en donde ahí tuve una escuela muy bonita, tuve profesores muy dedicados que me indicaron la senda hacia un mundo que nosotros tenemos muy fuerte en la quinta región, que es el secano, ¿no es cierto?, que es donde solo se vive del agua de lluvia. Y todos los sistemas productivos del secano fueron al final motivo de mi tesis y poco a poco de la dedicación de mi trabajo, porque también permiten entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan los sistemas, la vida, cómo funciona uno mismo. Y con estos profesores también ellos tenían como un estilo así como más como de filósofo, no solo analizar la plantita, sino que era como analizar el mundo, la vida, por qué, hacia dónde vamos. Entonces, para mí fue fascinante y aquí me quedé en ese tema. Oye, ¿y te recuerdas de algún profesor ahí de la Escuela de Agronomía que haya sido como referente tuyo en estas materias? Sí, con gran cariño de mi profesor Fernando Cosio, que era mi profesor de praderas, y de mi profe Juan Gastó, que fue mi director de tesis y con quien hasta el día de hoy me mantengo en contacto. Y sí, ellos fueron los que... Porque tú eres, digamos, de Cauquenes, entiendo. No, soy porteña, tú pero ahora porteña. trabajo en Cauquenes. Te fuiste a Cauquenes, sí, o sea, sí. volviste... Sí. Ay, porque no entendía mucho, ¿no es cierto?, cuál era tu territorio realmente. Eres porteña, qué bueno. Me fui a trabajar a Cauquenes hace muchos años y allá estoy. Ahora, ¿cuáles son tus principales orientaciones en la investigación del secano? Sí, bueno, como les decía, me fui quedando en este tema. La condición de secano, mediterráneo más encima, significa que nosotros, bueno, Mediterráneo es que es un clima que tiene las cuatro estaciones muy marcadas,
cosa que uno cree que es normal, pero es muy escaso en el mundo. Hay pocos países que tienen así las 4 estaciones tan marcadas y más encima con una condición de que solo la agricultura depende del agua de lluvia y no hay sistemas de riego, no hay ríos, no hay nada. Es más reducido aún. Somos muy pocos países los que formamos parte de esta condición mediterránea. Hay en Australia, son territorios en el sur de Estados Unidos, el sur de Europa, la parte de Siria, pero no somos muchos, el norte de África, no somos muchos los países, entonces como que nos vamos encontrando siempre las publicaciones, las iniciativas de investigación, como que nos abastecemos entre que estas semillas de Australia, que esto lo traje a España, que esto es del sur de Italia, va saliendo todas las ideas de la misma gente que trabajamos en estas condiciones. Y así llegué a vivir a Cauquenes y a trabajar a Cauquenes, que es un centro regional, que tiene un centro experimental en Cauquenes, el Centro Regional Iña Raihuen, en donde se investiga específicamente sistemas de secano, o sea, trigo, ganadería, viñedos, olivos, todo lo que se puede dar en esas condiciones, praderas, manejo de pradera natural, ovinos, etcétera. Ahora, la importancia que tiene estas investigaciones respecto, digamos, ¿cierto?, a la producción, digamos, de alimentos, de forraje, todo esto, tiene una importancia vital hoy día en que estamos, digamos, en un tremendo problema de sequía. Sí. Entonces, ¿cómo se ve, digamos, cierto, esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles hay cambios, digamos, cierto, de vocaciones productivas? ¿Qué es lo que Sí. está pasando? ¿No? Muchos cambios, pero principalmente nos reafirma que el esfuerzo de investigación de muchos equipos, porque yo formo parte de uno, pero hay muchos equipos que ha sido la constante búsqueda de especies resistentes a condiciones adversas climáticas, puede ser exceso de temperatura, falta de agua o escasez hídrica, suelos salinos, bueno, todo lo que va significando lo que nosotros llamamos el estrés abiótico, o sea, todo lo que a las especies las estresa sin ser efecto de algo orgánico o vivo, no es efecto del hombre ni de un insecto, sino que es la temperatura, es el exceso de frío, el viento. Entonces, en cada uno de los equipos de trabajo, la gente que trabaja en el programa de cereales, la gente que trabaja en ovinos, etc., estamos todos buscando especies, razas, ecotipos que se adapten a estas condiciones porque son las que vamos a poder tener como respuesta ante lo que viene con el cambio climático. Ya. Hoy aquí estamos viendo el tema este de la investigación alfalfas tolerantes a escasez hídrica. ¿Qué significa eso? Para que lo entiendan aquí quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, ese es un Sobre todo en esta ejemplo. región. Sí, ese es un ejemplo de esta búsqueda. Ya. Nosotros empezamos, bueno, hay un investigador, Carlos Ovalle, que instalado en la zona sur, en Chillán, él trabajó mucho tiempo en estos secanos, en el espinal, y empezó a darse cuenta de la importancia que tenían las leguminosas, todas las plantas familiares del poroto, pero que son forrajeras, las gualputras, los tréboles, el mismo espino, ¿no es cierto? Cómo, además de ser un muy buen recurso forrajero, porque le aporta proteína a los animales, era un muy buen aporte para el suelo, porque capta nitrógeno del aire y lo transforma como en salitre, como en urea, va mejorando el suelo a través de unos rhizobium que están en las raíces, entonces ellos son capaces, son microorganismos que solo viven en las raíces de estas leguminosas, de los tréboles, de los espinales, de los acacios, de captar este nitrógeno del aire y transportarlo al suelo. Entonces, después usted ese suelo lo va a recibir en mejor condición que como le llegó. Entonces, le echó el ojo a esto y dijo, bueno, ¿y por qué no alfalfa? Si yo he visto que en Australia, en estos países, existe, y todos le decían, no, si la alfalfa es súper exigente. Entonces empezamos a buscar, formando parte de su equipo, un grupo de colegas, diferentes alfalfas con los contactos que teníamos, como les digo, en esos otros países, que se adaptaban a estas condiciones de calor, de falta de agua, etc. Y ahí se fue trabajando y ahora estamos ya en la etapa final, en donde se está buscando, de todas las que trajimos, las alfalfas que más se adaptan a las condiciones chilenas, de falta de agua,
de los tipos de suelo, del clima que nosotros tenemos que enfrentar, y estamos llegando a un ecotipo de una alfalfa que obviamente no va a estar verde todo el año, porque si yo les digo que solo funcionamos con el agua que nos cae concentrada en invierno, ¿no es cierto? Pero que es una alfalfa que sobrevive al año siguiente, entonces apenas empieza a llover, vuelve a rebrotar y es una alfalfa que crece en invierno. ¿Cómo se llama esta alfalfa? Hay dos líneas. En estos momentos nosotros hemos trabajado también con muchas alfalfas comerciales, pero hay dos líneas que son experimentales, que son números. La AF34, Ya. así, tiene números. O sea, las dos líneas que hemos sacado de 70 ecotipos. Teníamos 70 ecotipos y tenemos ahora montado en diferentes partes de Chile para ver cómo se comporta en la precordillera, en el secano costero, en el secano interior. Estas 8 hicimos como un ranking, ¿no es cierto? Primero las establecimos, las evaluamos y fuimos achicando de 70 a 25, a 15, 8, y estas 8 las estamos probando, y de esas 8 ya tenemos 2 líneas que van así como en el tope del buen comportamiento. Oye, ahora uno se pregunta, bueno, está la investigación, están descubriendo nuevos tipos de alfalfa, ¿y qué pasa con los productores? ¿Cuál es la relación que ustedes tienen? Porque es interesante saber, digamos, cuál es la contribución que ellos hacen respecto, digamos, ¿cierto?, al desarrollo de estas investigaciones. Sí. Bueno, ahí está el rol de nosotros, los extensionistas, y la importancia de que formemos parte de los equipos, porque uno está ayudando al investigador principal, trabajando, haciéndose cargo, etcétera. Entonces después cuando uno transfiere desde, o sea, yo lo hice, yo sé, yo tengo esto. Y a su vez tenemos los que trabajamos en extensión, se supone que deberíamos tener la capacidad de difundir en un lenguaje fácil, con una gestualidad, con una más facilidad de comunicación, hablar en fácil lo que es difícil. Hay investigadores que son excelentes transferencistas, no necesitan un intermediario, hay que son entretenidos, son chistosos, son claros en su mensaje, hay colegas que son muy buenos extensionistas. Y hay otros que son muy buenos investigadores y requieren, como estos intermediarios, que hagamos extensión. Ahora, en líneas somos poquitos profesionales, entonces es muy difícil llegar a todos los agricultores. Hay grupos de transferencia tecnológica, tenemos grupos de extensión con agricultores, nos hacemos cargo de grupos y los acompañamos durante 2 años, a los que se les llevan charlas, se les lleva giras. Trabajamos mucho con grupos de equipos técnicos. Nosotros confiamos en que la transferencia con los colegas, con los técnicos agrícolas, ellos a su vez atienden a 100, 120, entonces va agrandándose lo que nosotros... Pero nos falta mucha transferencia. Oye, Viviana, mira, yo he sabido que hay algunos animales que se van a los Andes, digamos, a otros territorios a pastar, porque en el fondo, digamos, parece que no siempre hay alimentos, Sí. digamos. ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿Cuál es el ciclo, digamos, de producción, digamos, de la alfalfa, de todo esto que tiene que ver con la alimentación de los animales? ¿Por qué razón, digamos, no hay alimento, no hay forraje en estos momentos y ellos se tienen que ir, digamos? Me imagino que cuesta harto, digamos, cruzar la cordillera y después volver, digamos. Sí. Bueno, un manejo tradicional de las veranadas, que se usa mucho en esta zona y también en zonas más al sur. La curva de praderas es así. Entonces, decae cuando empiezan a subir las temperaturas. En octubre, por ejemplo, es el pic, están en septiembre, están verdes, es donde tienen su mayor producción, y después, en palabras técnicas, empieza el periodo senescente, o sea, florecen, fructifican, ¿no es cierto? Las que tienen espiga, producen espiga, las otras producen flores, todas semillan, las semillas caen al suelo y mueren. Entonces ya los animales no tienen recursos, no tienen la pradera natural que los sostenía, ya se puso seca y ellos empiezan a comer pasto seco, que eso también los mantiene un tiempo, no sé, hasta diciembre o antes. Depende del año. Si el año viene, si hay una sequía, obviamente este pic es mucho menor y va a haber menos pradera disponible para la época estival de verano. Empiezan las altas temperaturas, disminuyen las aguadas, por lo tanto los agricultores
optan por subirlas a una cordillera donde hay bajas temperaturas, hay pequeños lugares todavía de pasto verde, para que se mantengan y después de ese periodo ellos vuelven hacia el secano, que ya empiezan las primeras lluvias y ellos pueden empezar a consumir esta pradera de otoño. Ahora, nuestro rol como investigadores es poder ofrecerle a los agricultores un abanico de cultivos, de arbustos, de praderas, de forrajeras, que ellos puedan barajar de manera que o no hagan la veranada o puedan proveer de alimentos a sus animales, ¿no es cierto?, que a través de un manejo, de pastoreo, de tenerles grano, de tenerles fardo, de ir ampliándole, que no solo dependan de este pasto natural, para que ellos puedan poder disponer de recursos de alimentación para sus animales. Eso es lo que nosotros hablamos del manejo. Cuando hablábamos, ¿qué es recursos forrajeros? Eso, no es solo en la pradera, son otras cosas, son cultivos, son granos, son arbustos, es el pasto natural, es el manejo del espinal, es todo. Extraordinario. Gracias, Hacemos la pausa. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa y seguimos conversando aquí con Viviana Barahona Leiva. Retomamos esta conversación con Viviana Barahona Leiva, que es ingeniero agrónomo. Ahora abordemos el tema de la escasez de agua, ¿cierto? Y este problema que tenemos específicamente aquí en la quinta región, porque ustedes aparentemente están desarrollando un trabajo en los muelles de la Ligua, ¿cierto? Sí. ¿Qué está pasando en la realidad hoy día ahí? Sí, bueno, llegamos a esa zona hace varios años atrás con ensayos demostrativos presentando diferentes alternativas forrajeras en Petorca, en La Ligua, en los muelles, y nos fue re bien. La gente tuvo la posibilidad a través de los equipos que trabajan con INDAP, que se llaman Prodesal y SAT, de viajar a estas unidades demostrativas y hacíamos días de campo y conocían estas alternativas forrajeras. Entonces tuvimos la suerte como INIA de presentarnos con un abanico, como yo decía, de diferentes cultivos y en esos tiempos, bueno, llovía más todavía. Así que estuvimos durante muchos años. Entonces después se presentó la posibilidad de, en la zona de los muelles, trabajar con una familia que ellos tienen en un cerro frente al mar, se instalaron y en pocos años fueron convirtiendo ese cerro que era pelado en una condición productiva. Y ellos reutilizan casi todo lo que ellos producen, entonces tienen lo que se llama una economía circular. Y a ellos se les hizo un proyecto en donde Línea los apoya en todo lo que es el objetivo final, es apoyarlos a ellos para que lleguen a ser un centro de capacitación, porque ellos son youtubers, tienen canales, tienen redes sociales, reciben mucha gente de visita, entonces la idea es que ellos tengan el respaldo de Línea, el bagaje, tienen el apoyo de nosotros desde el mundo de la investigación, pero ellos lo presentan desde la realidad, cómo es vivir con eso y enfrentar el día a día en un lugar donde llueve muy poco, hay pendiente, el suelo es difícil, etc. Entonces ahí hemos entrado con todo, con cultivos nuevos, por ejemplo, como el triticale, el uso de cubiertas, o sea que si ellos establecieron, por ejemplo, frutales, entre medio se establecen cultivos, praderas que ayuden a retener la humedad, que mejoren la fertilidad de los suelos, que mejoren la estructura de los suelos. Ellos tienen un sistema de producción de praderas que se llama forraje verde, pero en realidad es en mesas, establecen una gran cantidad de semilla de avena o de un grano, lo riegan durante 10 días y después tienen así un pasto que lo entregan a los animales como una sábana verde.
Y con eso mantienen una cantidad tienen alrededor de 28 animales entre burros, cerdos, terneros, ovinos, caprinos, aves, conejos, y mantienen todo el sistema con este forraje verde que lo producen invierno y verano, lo están produciendo siempre. Entonces se le implementaron salas para producir este forraje, sistemas de riego, otros cultivos para probar, porque ellos trabajaban solo con avena. Bueno, han establecido frutales, han establecido hortalizas, ellos son muy buenos en producción de hortalizas. Ellos reciclan todos sus desechos, los reciclan. Ellos hacen sus propios biofertilizantes y también, si hay peste, sus propios biopesticidas, a través nada más que del trabajo de las malezas, hacen hervidos por ejemplo, de ortiga y controlan las plagas con eso. Ellos tienen un montón tienen lo que nosotros llamamos una batería de herramientas para enfrentar el sistema productivo. Tenemos personas que les van a enseñar a hacer, ellos por ejemplo, fuimos y les enseñamos a hacer ciertos biopreparados. Entonces ahora, cuando ellos reciben las visitas, estos agricultores de Putaendo, de no sé qué, ellos les enseñan a hacer esto. Y la gente va, ve cómo viven ellos, quedan admirados por todo lo que ellos han avanzado, porque hay gente de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero además sienten que ellos se van como con la receta. ¿Ah? Ellos ya vieron cómo funciona, ya vieron cómo se hace y lo van a poder replicar en su casa. Entonces, es un sistema que yo creo que les va a ir muy bien porque ellos van a capacitar con la experiencia que ellos tienen y con el respaldo de un centro de investigación. Oye, me llama la atención, digamos, esta marcha como piloto, o sea, una cosa así como... ¿cuál es el nivel de educación que tenían ellos? Ellos son muy urbanos, son personas de educación básica y media completa, como la gran mayoría de los chilenos. Claro. Pero eran santiaguinos, ellos no tenían vinculación con el campo y aprendieron primero por YouTube, ¿no es cierto? Después fueron conociendo a otros agricultores. O sea, eran más jóvenes entonces. Son gente joven, sí, son gente de 40 años. Ya, correcto. Sí, Estamos pensando que era gente claro. antigua. No. Es difícil, digamos, ¿no es cierto? Que no, hay gente las joven familias, que por opción se fue a vivir ahí. campesinas, digamos, ¿no es cierto? Que tienen una cultura rural, realmente tengan esa propensión, tengan esa fuerza de innovación para hacer lo que tú nos cuentas que hacen ellos. Bueno, pero para allá tenemos que apuntar. Pues. Ese es nuestro gran desafío como INIA, como país, apuntar hacia eso, al reciclaje, a la reutilización del agua, de todos los recursos orgánicos, la reutilización de los suelos, a mejorar que si nosotros tenemos animales que pastoreen, que se pastoreen, mejore la condición de la pradera, no la empeore. Yo creo que todo lo que nos ha pasado es un gran aprendizaje para los profesionales del agro, como para la opinión pública y para los agricultores. Y aunque suene así como sorprendente, hay mucha gente joven que está optando por esta forma de vida. Y los agricultores también hay un programa que está recién partiendo del INDAP con el INIA. El INDAP es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, ¿no es cierto?, que trabaja con la gran mayoría de los agricultores de este país, y con el INIA, con apoyo del INIA, que es un apoyo, un programa a 1 año y posiblemente a 2 años, en donde van a apoyar a los agricultores a la transición, a pasar de esta agricultura tradicional, extractiva, que puede dañar la naturaleza, a una agricultura más agroecológica, en que se incorpore a lo orgánico, a lo regenerativo, a rehabilitar. Así que es un desafío para nosotros como INIA apoyar al INDAP, a un grupo de agricultores en todas las regiones hay este programa, a pasar, aquí en la 5ª región también, a pasar a este nuevo sistema. Es una transición hacia la modernización. Sí. Ahora, fíjate que hemos tenido la oportunidad de conversar, digamos, con algunos agricultores allá de la zona, la gente que hace flores, bueno, las paltas, de distintas producciones, y lo que nos cuentan, digamos, es que los hijos de ellos se fueron, digamos, y no han heredado, ¿no es cierto?, esta cultura, digamos, ¿no es cierto?, de la agricultura. Entonces, esto que nos cuentas tú de que está pasando, que hay gente joven, digamos, que está yendo, y que es como
es como otra mirada, digamos, de lo que está ocurriendo, lo cual, digamos, es bien, bien interesante. Fíjate que no teníamos nosotros Un nuevo rural. esa nueva rural. Sí. Bueno, sí, po, la gente de campo se nos está envejeciendo. Cuando nosotros generamos propuestas de mucho trabajo, mucho esfuerzo, uno también dice, bueno, ¿qué posibilidad hay? Porque mis agricultores son viejitos, toda la gente que trabaja en transferencia reconoce que tiene agricultores de un promedio así entre 50 y tantos años para arriba, no son agricultores jóvenes, entonces la gente cuando ya estamos mayores, uno ya no tiene la misma energía para el trabajo físico y además ya el estado de ánimo no está así para ya, vamos, arriesguémonos, porque uno está más, no digo adverso al riesgo, pero toma más precauciones, porque sabe que no puede jugársela. Y la gente joven, los hijos de estos agricultores, han tenido acceso a más formación, ¿no es cierto?, a más educación, y muchos han partido a nuevas opciones de trabajo. Pero hay un nuevo rural que es gente joven que proviene del mundo urbano, pero que tiene una nueva opción de vida, que tienen una mirada del mundo, ellos sienten que el aporte que ellos pueden hacer al mundo es desde la producción, desde la restauración de suelos, desde el bienestar animal. Ahora Es muy bonita, es muy bonita la mirada. Y vienen con una cultura del internet, pues. Son autosuficientes, Claro, entonces, además. esto que dices tú, que Sí. han visto modelos, digamos, ¿no es cierto? Esto que sale, digamos, en Sí, internet. y ellos son muy Claro. de redes, o sea, uno los sigue, son jóvenes que están muy vinculados a las comunicaciones, entonces uno puede seguirlo y Bien. uno los va viendo Es bien cómo los interesante. chiquillos se van apegando al territorio. Muy interesante. Oye, ahora hablando sobre el tema de la crisis hídrica, ¿qué nuevas tecnologías han implementado en la zona para abordar, digamos, este terrible flagelo que es la sequía? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando específicamente en praderas y en recursos forrajeros para el secano, cultivos, algunos cultivos, estamos incorporando algunos cultivos que desaparecieron de la zona, por ejemplo, como el chícharo, que era la gente mayor, toda se acuerda del chícharo, es una legumbre que está en toda la costa, pero aquí fue desapareciendo y la estamos trayendo para volver a reincorporar al chícharo en la dieta de los animales, porque es una legumbre que es muy rústica, aguanta muy poquita agua, crece, aguanta muy bien y se da chancado en la dieta de los animales y aporta mucha proteína. Estamos trabajando con incorporación de frutales adaptados a las condiciones de secano. En el tema hortaliza hay todo un desarrollo desde INEA La Cruz, principalmente en todo lo que es tomate y otros. Estamos trabajando en conjunto con CONAF en algunas alternativas de arbustos y árboles, ¿no es cierto?, adaptados a condiciones de secano. Todo lo que es producción de flores también, en riego se está metiendo el concepto de, bueno, eficiencia, obviamente todo lo que es eficiencia hídrica, y algunos sistemas de riego que cada vez pierden menos agua, como todos los sistemas que van subterráneos, que no hay agua que se pueda evapotranspirar, sino que sea todo utilizado por las plantas. Entonces, estamos entrando en todos esos ámbitos. Ahora- Y esperamos que podamos transmitirlos de buena manera. Oye, ahora también se habla de especies autóctonas, digamos, que son muy naturales, no recuerdo cómo se llama técnicamente, digamos. ¿Especies nativas? Nativas, claro, especies Sí. nativas, que ayudan mucho también a recomponer los suelos y también a el tema de la circulación y la posibilidad, digamos, ¿no es cierto?, de atraer agua. ¿Qué pasa con eso, digamos? ¿Ustedes también usan esas? Sí, O- no tanto. Claro. Sí, no tanto, no trabajamos tanto. Sí, la CONAF trabaja mucho en árboles y arbustos nativos y hay toda una política de reforestar o repoblar. Justamente con esta familia, ahí en Los Molles, la CONAF les entregó una cantidad de árboles nativos, no me acuerdo muy bien, pero molles, huinganes, quebrachos, que son adaptados a esas condiciones.
para que espinos, obviamente, para que Quillayes. ellos establezcan quillayes. Yo tengo uno en la casa, digamos. No, y un árbol No hermoso. lo riego nada. Sí. Igual, Sí, 6 metros para son arriba. árboles que se adaptan muy bien. Claro. Hay que regarlos al principio porque tampoco es tirarlos así a los leones, claro. ¿no es cierto? Hay que ayudarlo un poquito al principio y después ya No, crecen. crecen Se bonitos. mantienen Son mucho. árboles que y ellos le han entregado y están estableciendo. Nosotros, como les decía, nos retroalimentamos mucho con la experiencia extranjera. Por ejemplo, yo personalmente trabajo con 2 especies que no son chilenas y que son arbustos forrajeros. Uno se llama tagasaste, que viene de las Islas Canarias, que es como una alfalfa arbórea, tiene la misma forma de hojas, produce una cantidad de forraje muy parecida a la alfalfa, pero es en árbol. Y como viene de las Islas Canarias, que queda casi en África, ¿no es cierto? Soporta muy bien el calor, poca agua, entonces esa la estamos aguachando a las condiciones Ya. chilenas. Hay otra especie que se maneja bastante con la CONAF y que nosotros la hemos visto ahí en Los Molles, ha sobrevivido y todo. En Santa María de los Molles hay un bosque de eso que se llama Acacia saligna, que es una especie traída de Australia. También tiene una hoja grande, las ovejas se las comen, los terneros se las comen. Es un arbusto que tolera como el pastoreo, el que los animales se rasquen y todo. Y bueno, tiene que ser un árbol que no se quiebre, que soporte el pisoteo. Tienen que tener ciertas características. Claro. Entonces, algunos árboles nativos son más delicados y no toleran eso. Entonces, tenemos que trabajar con estos que son externos. Hay una especie de pradera que es la Hualputra con H, que es un medicago, que también... ¿Es un qué? un medicago. ¿Qué significa eso? Medicago es una familia. Medicago officinalis, medicago, hay diferentes medicagos. Ya. Hispídula es medicago hispídula. Entonces hay medicagos que tienen un crecimiento así achaparrado, ¿no es cierto? Y es es de la familia de las alfalfas, medicago sativa es la alfalfa, pero es natural, de aquí, pues entonces crece así más silvestre. Y esa lamentablemente nunca aquí en Chile se ha desarrollado comercialmente, entonces los agricultores cuando encuentran una matita de Hualputra la pueden aprovechar, pero no es fácil comprar un saco y sembrar, por ejemplo, y decir yo estoy recuperando la Hualputra en Chile, porque no hay, comercialmente eso todavía no está desarrollado. Oye, tú por lo que te escucho tienes muchas relaciones con los extranjeros y van ustedes a conferencias internacionales sobre este Sí. tema. ¿Tienen asociaciones, digamos, internacionales científicas, digamos, en la cual tú puedas, digamos, ¿no es cierto?, participar, digamos, y tienen algún trabajo aquí en eso? Sí, en este momento uno de mis compañeros del equipo de Alfalfa está en Francia, en un congreso de fisiología. Él es un genetista, es un mejorador, él es el que está buscando de estas 2 líneas, ¿no es cierto?, sacar al final la línea chilena. Se llama Luis Inostroza, un doctor, y él anda en este momento en el extranjero en un congreso con unos fisiólogos, bueno, trabajando todo lo que es mejoramiento en plantas. En sí, nosotros tenemos, tenemos mucha relación a través de videollamadas, ¿no es cierto?, la parte más online, pero también ellos nos visitan, hacemos giras, por ejemplo, vamos a Punta Arenas, hacemos lo que nosotros llamamos colectas, por ejemplo, a colectar alfalfas que resistan el viento y el frío. O vamos a Putre a colectar alfalfas que toleran suelos con muchas sales, aguas pesadas y el tema de la altura, el clima, ¿no es cierto? Y vamos con extranjeros y hacemos estas colectas y ellos a su vez nos invitan a sus colectas a Australia, etc. Y ahora en julio vamos 3 personas del equipo, va mi colega Carlos Ovalle, Alejandro del Pozo, que es un fisiólogo de la Universidad de Talca, y yo. Yo voy a contar la experiencia, cómo trabajamos, cómo transferimos con los pequeños agricultores a un encuentro en Kazajstán, en un destino súper exótico. Antes era de la Federación Rusa, ahora es un país... sí, lo hemos escuchado. Sí, ellos producen una agricultura de nómades, entonces ellos dependen mucho de un mundo de los mongoles, de los caballos, de las ovejas, entonces ellos van cambiando de potrero, van avanzando y duermen en esas
Kirga, no sé cómo se llama, y van avanzando. Entonces nosotros vamos a estar 3 o 4 días en el congreso, ahí de expositor y qué sé yo, y después los Interesante. colegas de allá nos van a llevar y nos van a mostrar cómo se desarrolla la alfalfa en esas taigas, en esas estepas, Tremendo. con un clima, no es mediterráneo, es un clima continental, porque hace mucho calor en verano, mucho frío en invierno, hay nieve, hay mucho viento, pero igual es interesante para nosotros porque son suelos, son situaciones adversas que tienen que ver con el cambio climático y que tienen que ver con lo que a nosotros nos ha movido en la investigación hasta el Claro. momento. Oye, estamos terminando, Gonzalo. Ya, nos vamos Pero entonces. Antes, digamos, ¿no es cierto? ¿Tienen algún seminario, alguna cosa Que digamos, anuncien, ¿cierto? que que digan. anuncien, digamos, para Sí. que los Aparte de la demás- visita a Casa Claro. Hashtag. Sí. Después les contaré porque es súper Claro, interesante. cuando vuelva, la invitamos de nuevo. Nosotros vamos a tener ahora el jueves 6 de julio una jornada de capacitación, así que invitamos a quienes quieran participar. Va a ser en la Granja La Pachamama, en Santa María, en Los Molles, sobre manejo agroecológico. Va a haber especialmente vinculado al manejo de suelo, todo lo que es cómo el suelo se mejora con este trabajo de enmiendas, de incorporación de los residuos, cómo esta basura de la casa yo la transformo en fertilizante, y por qué y por qué hay que aplicar, porque así uno mejora la retención de humedad, mejora la nutrición de los suelos. Todo eso va a ser explicado seminario. con dos especialistas, una especialista en suelos y hortalizas y el otro especialista en agroecología. Entonces vamos a tener 20 minutos de charla, media hora de preguntas, y después vamos a salir ahí mismo en la granja a ver en vivo y en directo, así mostrarles las lombrices, cómo las lombrices se desarrollan, mostrarle el compost, mostrarle las hortalizas, ir viendo con ellos, con los dueños de casa y con los especialistas, el efecto de estas cosas, estos trabajos que se van a presentar ese día. Así que el jueves 6 Bien. a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Viviana Barahona Leiva, ingeniero agrónomo de línea. Nos despedimos y nos encontramos en otra oportunidad.